Hola, hola, buenas noches. Si nos están viendo, les pediría si por favor mandan algún comentario o algo para ir viendo. Ya, parece que sí. Estamos. Ok. Ok. Por favor, si alguien nos está escuchando, si nos pueden. Hola Jessy, buenas noches. Luzma, qué gusto desde Reynosa. A todos. A Mike, Coronel, Pau, qué bueno que estemos ya por fin. Una disculpa por el retraso, un pequeño detalle técnico, pero bendito Dios, ya estamos aquí listos. Vamos a empezar prácticamente con la lectura de hoy. Eh, Puedes ir viendo los mensajes para ir sabiendo quién. Antes de empezar, digo, para ya no retrasar un poquito más el asunto de lo que ya se me hizo tarde, me voy a permitir hacer una oración, porque creo que es muy importante que Dios sea el que dirija esta lectura y que Él nos muestre a cada uno de nosotros lo que tenemos que ver. Voy a hacer una pequeña oración, si pueden acompañarnos desde su casa. Padre eterno, mi Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios grande y un Dios todopoderoso, Señor. Tú mereces toda la honra y la gloria y mereces que todos los días estés en primer lugar en nuestras vidas, mi Padre. No solamente en esta época de Semana Santa, pero en esta época es cuando celebramos y festejamos y recordamos, mi Señor, el sacrificio que Cristo nuestro Señor vino a hacer por nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo en que podemos reunirnos como tu iglesia. Bendícenos, cuídanos y sé tú el que dirijas y el que hables y muestres lo que tenemos que leer y aprender en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ayer, como sabrán los que estuvimos conectados ayer, él le dio una parte del capítulo 19 de Lucas. Vamos a nosotros a ver la parte del Lucas 20. Son 47 versículos, pero vamos a hacerlo de una manera práctica, que no nos lleve tanto tiempo, pero que sí nos deje la enseñanza que Dios quiere darnos. Y para eso le voy a pedir a Vale si me puede ayudar a ir haciendo las lecturas. Y también, hermano, te recomiendo que si puedes tener ya tu Biblia a la mano y tú también ir haciendo la Biblia. Son 47 versículos, leyendo la Biblia, tienes razón. No. Son 47 versículos y de esos 47 versículos lo voy a dividir en 5 puntos, los puntos más principales de los que está hablando este capítulo. El primero es cuando los sacerdotes y los escribas cuestionan la autoridad de nuestro Señor Jesús. El segundo bloque o el segundo punto es la parábola de la viña y del propietario. El tercer punto es sobre el tributo. El cuarto punto va a ser acerca de la resurrección. Y el último punto es cuando los escribas son callados por Cristo, ¿no? Entonces, así lo dividí y lo vamos a ir leyendo por bloques de versículos y empezaríamos con el versículo del 1 al 8. Vamos a leer, hermanos, por favor. Tú lee este bloque. Es 20, ¿verdad? La autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Creo que nos estábamos viendo un poquito chuecos. Voy a acomodar la cámara. Muy bien, hermanos. Si se fijan, este primer bloque inicia
diciendo, sucedió un día. Ya platicaba él y nos decía, el domingo fue el domingo de Ramos, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y el día de ayer nos explicaba él cómo fue limpiado el templo, ¿no? Por parte de Cristo. Y se cree que en este día en particular vendría siendo el día martes. Es por eso que estamos leyendo hoy este capítulo. Y bueno, los sacerdotes, los escribas y los ancianos eran los que conformaban el Sanedrín y estaban buscando de alguna manera prender a Cristo, agarrarlo en algo para poderlo llevar contra el gobierno de ese momento y obviamente pues contra el mismo pueblo. Y entonces ellos nos dan a entender que ellos ya se habían reunido anteriormente para buscar cómo hacerle cierto número de preguntas que ya estaban planeadas por parte de ellos para que pudieran prender a Cristo, ¿no? O tomarlo en este punto. Y algo que me sorprende un poquito es que a la hora de que ellos preguntan, hacen la pregunta de quién, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ellos implícitamente ya estaban reconociendo que Cristo hablaba con autoridad. Ellos ya lo sabían, al menos todos los milagros que Dios había hecho, todas las señales que Él había dado anteriormente, mostraban, era de sobra la autoridad con la que Él estaba hablando. Entonces, ellos ya sabían, o al menos en el fondo ellos se sentían de esa manera intimidados, porque al hacer la pregunta, definitivamente ellos estaban reconociendo que Él tenía autoridad en lo que Él estaba diciendo. Y como todo, hermanos, en el mundo, hay muchas personas que siempre queremos poner a prueba la revelación y la verdad del Evangelio. Pero pues, en realidad son puras excusas que usa la gente en su incredulidad y para su conveniencia y desobediencia, porque no les conviene. Sin embargo, Cristo les responde a los sacerdotes y a los escribas con una sencilla pregunta que cualquier judío de ese tiempo podía haber respondido, porque todo el mundo sabía que el bautismo de Juan era del cielo, ¿no? Dice, bueno, estaba leyendo un comentario, dice, a los que atesoran y ocultan el conocimiento que tienen, refiriéndose a los sacerdotes que hicieron esta pregunta, se les niega con justicia un conocimiento superior. Y por eso es justa la respuesta de Cristo al no querer darles a ellos o rehusarse a darles cuenta de su autoridad, aunque ellos realmente lo sabían y sabían que el bautismo de Juan provenía del cielo. Como se menciona dentro del capítulo, los sacerdotes y los ancianos y los escribas sabían que el pueblo consideraba a Juan como un profeta. Entonces, si ellos lo hacían en contra o decían que no era del cielo, entonces los podrían apedrear. Y si decían que era del cielo, entonces Jesús les podría decir a ellos, ¿y por qué no creíste? ¿No? Entonces, esa fue la razón. Bueno, esa es una breve explicación de estos primeros 8 versículos. Vamos a continuar ahora con el segundo bloque que habla de la parábola de la viña y el propietario. Es los versículos del 9 al 19. En esta ocasión los voy a leer yo. Les pido si me pueden seguir en la lectura. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también golpearon, y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo:
¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En esta parte, hermanos, de esta parábola, obviamente está hablando de todas las personas que envió el dueño de la viña para recoger de su fruto, pues se refiere a los profetas que fueron enviados anteriormente. Y cuando dice que enviará a su hijo para ver si muestran respeto, pues se referían a Cristo. Algo que me llamó mucho la atención y que solamente Lucas lo menciona en su evangelio al inicio de estos versículos, dice, comenzó luego a decir al pueblo. Esa parte de que se dirigía que se dirigía al pueblo y no solamente a los sacerdotes y a los escribas, quiere decir que Lucas sabía o al menos conocía que había personas que no estaban creyendo o que no reconocían la autoridad de Cristo en ese momento. Y tan es así que días después esas personas del pueblo estuvieron pidiendo que le crucificaran. Entonces me llamó la atención porque solamente Lucas hace la distinción sobre al pueblo, ¿no? Y otro de los puntos que también llama la atención es que Lucas y Marcos son los únicos evangelios que dicen, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Al decir mi hijo amado, es obvio que se está refiriendo a Cristo o al Mesías. Entonces, esta parábola definitivamente la entendieron los sabios y los escribas y los saduceos y los fariseos, puesto que Lucas también es el único que menciona en su evangelio que cuando ellos oyeron ¿qué haría el dueño de la viña? Echar a los labradores y dársela a otras personas. Cuando dice eso en el versículo 16, dice al final que ellos oyeron esto y dijeron, Dios nos libre. Lucas es el único que pone, Lucas y Marcos creo, son los que ponen ese comentario de Dios nos libre. Quiere decir que ellos entendieron perfectamente bien esta parábola. Si no, no hubieran expresado esa reacción de Dios nos libre, que nos quiten de aquí, ¿no? Entonces es muy interesante ver la postura, ¿no? A pesar de que ellos en el fondo sabían quién era Cristo, no querían reconocerle. ¿Cuántas personas nos parecemos hoy en día a los judíos que asesinaron a los profetas y crucificaron a Cristo en la enemistad que tienen con Dios? Todo por querer vivir desordenadamente en nuestros propios pecados. Dios permita que todos los creyentes que somos favorecidos con la palabra de Dios podamos aprovechar esta bendición. Dice uno de los estudiosos, dice, espantosa será la condena de quienes rechazan al Hijo y de quienes dicen reverenciarle, pero no dan fruto a su debido tiempo. Imagínense, hermanos, el castigo pues era justo, pues aunque podían reconocer el pecado, tal pecado, no pudieron soportar escuchar que era verdad. Entonces, hay otra frase que me llamó la atención y anoté, dice, la necedad de los pecadores es que persisten en los caminos pecaminosos, aunque saben que la destrucción de esos caminos está al final del camino. Siempre va a haber una destrucción en esos caminos pecaminosos. Y eso es lo que estaba pasando con los escribas, ¿no? Ellos tenían el conocimiento, pero no toleraban escucharlo, no querían saberlo, no querían reconocerlo a nuestro Señor. Muy bien, vamos a continuar con la otra parte, el bloque número 3, versículos del 20 al 26, habla sobre el tributo. ¿La lees, vale, por favor? Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces le dijeron, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron.
dice al principio del versículo 20, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprender a Cristo. Yo creo que no tenían la menor idea de con quién se estaban enfrentando, hermanos. Y es muy cierto, todo el que se crea muy astuto, muy listo y trate de ir en contra de Cristo y de su evangelio, yo creo que difícilmente van a poder ocultarlo. O sea, es notorio y además difícilmente van a poder mantener sus argumentos. Jesús en este caso no les dio una respuesta directa, pero sí les reprendió y les preguntó, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me tentáis? Entonces, Jesús sabía que ellos estaban haciéndolo con una mala intención, con una intención de sentirse más astutos que Él o querer, pero caray, pues Dios es Dios, Él ya lo sabía, Él sabía todo. Y por eso es que, pues, él lo reprendió de esa manera y no pudieron hallar nada con qué provocar al gobierno de ese entonces y al pueblo para que estuviera en su contra. No hubo nada. Hay un pensamiento también que dice que la sabiduría de lo alto dirigirá a todos los creyentes que enseñan y siguen el camino de Dios. Y ellos mostrarán el amor de Dios a nuestros gobernantes y a todos los hombres, tan claramente lo demostrarán que todo aquel que se oponga no tendrá nada malo que decir de nosotros. Entonces yo creo, hermanos, que este pensamiento tiene mucha sabiduría. Si nosotros estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso es que pues no pudieron engañar a Cristo en esta parte de los tributos. Continuemos entonces ahora con el bloque 4, que serían los versículos del 27 al 38, y esto habla sobre la resurrección. Me voy a permitir leerlo yo, si pueden seguirme con sus Biblias. 27 al 38. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden y ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Muy bien, hermanos. Normalmente quien intenta sabotear las verdades de Dios no tienen argumentos, no pueden hacerlo contra la palabra, no pueden mantener su postura. Los humanos nos equivocamos y distorsionamos a veces la verdad de Cristo cuando formamos nuestras ideas del mundo espiritual en base a lo que vivimos o lo que vemos en el mundo actual, en el que estamos, en el terrenal. Entonces, hay 2 mundos, en el que vivimos hoy y un mundo invisible del futuro, en el cual nosotros a través de la palabra podemos tener una idea, podemos conocer. Cada quien juzgue este mundo y el mundo espiritual de acuerdo a sus pensamientos e intereses, y que le den la preferencia, y entonces Dios nos dará el mundo que nos merezcamos. Pero bueno, para nosotros los creyentes tendremos la resurrección de los muertos. No podemos expresar ni imaginar cómo será esa dicha de quien habita en ese mundo. Esto lo dice en 1 Corintios 2:9, lo voy a leer rápidamente. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, voy a leerlo otra vez. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ni siquiera ojo ha visto, ni oído ha oído, hermanos. Y además, algo que menciona aquí, dice, porque pueden ya más morir, pues ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles. Quiere decir que allá no habrá casamientos, no estaremos pensando en con quién estaré o con quién no estaré, estaremos todos juntos en la eternidad y estaremos tan extasiados en el gozo de estar en la presencia de nuestro Señor y en el reino de los cielos, que no habrá lugar o no habrá ocasión para pensar ni siquiera en el pecado, hermanos. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos los que resucitamos. Sin embargo, pues quien no cree, pues no podrá resucitar, ¿no? Quienes entran en el gozo del Señor están totalmente extasiados. Ahí es perfecta la santidad y no hay ocasión para el pecado. Bueno, vamos a continuar con el quinto y último bloque. Del versículo 39 al 47 es cuando Jesús deja callados a los escribas. ¿Lo lees, por favor? Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Sigo, ¿verdad? Hasta el 47. Okay. Y oyéndole, todo el pueblo dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Muy bien, hermanos. Si se fijan, los escribas tratando de persuadir o de acercarse un poquito a Jesús para poder así, le dicen, bien has dicho, ¿no? Todavía elogian lo que Cristo estaba haciendo. Sin embargo, Jesús les hizo una pregunta y los dejó totalmente callados a los escribas, ¿no? Y yo creo que fue algo vergonzoso para ellos en ese momento. Cuando Jesús les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga en tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Se supone que los escribas eran de los que tenían mayor conocimiento respecto a este tipo de la ley, ¿no? De las escrituras, ¿no? Entonces, pero Cristo, como Dios, Él siempre era el Señor de David. Pero Cristo, como hombre, pues venía del linaje de David. Y esa es la realidad, ¿no? Pero para los que conocemos. Sin embargo, ellos se quedaron completamente callados. Y luego menciona, dice, cómo reprende Jesús, porque la piedad fingida es un doble pecado, ¿no? Y habla de que se aprovechaban de las viudas y de los pobres, ¿no? Normalmente en esa época los escribas trataban o buscaban a las viudas para que les ayudaran con el pretexto del santo ministerio de los escribas, de poder escribir, y para que ellas estuvieran más cerca de Dios en ese entonces. Y entonces ellos, ya sea que se aprovechaban para que ellas hicieran algunos trabajos para los escribas o pidiéndoles algún tipo de tributo. Entonces, por eso es que en ese entonces y en esta porción de la Biblia habla de que pues los escribas se aprovechaban de las viudas y engañaban a los pobres. Y aparte ellos se jactaban de ser muy espirituales a la hora de orar para ganar favores y poder aprovecharse de esa situación, hermanos. Cuando todos sabemos que pues lo más espiritual es la humildad y el estar cerca y obediente a la palabra de Dios, hermanos. Entonces, los escribas recibieron el juicio más severo. Ellos engañaban a las viudas y a los pobres y abusaban de la religión, en particular por la oración, que usaban como pretexto para hacer cosas mundanas totalmente.
Entonces, roguemos, hermanos, a Dios que nos quite el orgullo, que nos quite la codicia, que nos quite toda cosa mala que hay en nuestro corazón y que nos enseñe a buscar ese honor que solo vive en Él, y que no seamos nosotros como los fariseos y como los escribas, que tengamos conocimiento y no lo podamos compartir o no lo compartamos, y más aún o peor aún, que no lo vivamos y que no lo llevemos adelante. Bueno, pues en general una disculpa por haber empezado tarde la lectura del día de hoy, pero gracias a nuestro Señor hemos podido leer todo el capítulo 20 y una breve plática, una breve charla sobre lo que se aprendía o se mostraba o se muestra en estas porciones de las Escrituras. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron por seguirnos. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes a través de estos medios y gracias a Dios porque pues nos enseña a todos, ¿no? Con su palabra, y siempre su palabra nunca regresa vacía, siempre estará quedando en nuestro corazón y ojalá podamos aplicarla y podamos aprender mucho de ella. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos ven y que no son directamente congregantes de la iglesia. Estoy tratando de leer algunas familias. Está, por ejemplo, Roberto Muñiz, un saludo, Roberto. Está Camila, ella se pone Dianis Caramelo, pero yo sé que es Camila, la hija de Iris. También está Marina Mendizábal, Jessy, Mari Carmen Millares, Leti Tadeo, pues muchas personas, ¿no? Pau, obviamente, y gracias a todos los que pues quisieron compartir con nosotros esta noche, esta lectura, y recordarles a nuestra hermana Lupita Ávila también, que nos está comentando, y recordarles el día de mañana continuaremos con la lectura de Lucas 21. Otro hermano estará compartiendo en esta ocasión, y lo más importante, hermanos, estemos preparándonos durante toda esta semana, porque todo lo que veamos en estas lecturas de esta semana es para reconocer mejor, es lo que predicaba él el domingo pasado, que reconozcamos el sacrificio de Cristo, que lo valoremos, que veamos y que no minimicemos en mínimo, en nada, lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos. Mario Colín, mucho gusto, gracias por saludarnos. Leti Tadeo también, gracias a todos los que se conectaron. Y una última oración rápida, hermanos, no les quitamos ya más tiempo. Una disculpa por haber empezado tarde y vamos a orar para despedir esta transmisión. Gracias, mi Señor, porque tú eres misericordioso, tú eres amoroso, tú eres un Dios justo, un Dios verdadero. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es clara, tu palabra nos muestra cómo debemos de vivir y nos enseña día a día, mi Señor. Te pedimos que penetre en nuestro corazón, que penetre en nuestra mente, y que por favor, mi Señor, podamos vivirla, podamos aplicarla en nuestras vidas. Señor, reconocemos el sacrificio de Cristo nuestro Señor, reconocemos que Él es nuestro Dios, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Sabemos que a veces tomamos por menos su sacrificio, pero en realidad, mi Señor, te debemos todo, toda nuestra vida debe ser entregada a ti, mi Padre. Te pedimos que esa conciencia esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrarte y glorificarte por ese sacrificio y esa gracia derramada para nosotros. Gracias por tu amor eterno, gracias por todos los hermanos que pudieron conectarse, gracias por los que aún no pudieron hacerlo, pero bendícelo, Señor, por las circunstancias que haya sido, que no se hayan podido conectar. Señor, líbranos y cuídanos de esta pandemia, líbranos y cuídanos de poder mantener y ser obedientes sobre lo que las autoridades nos están pidiendo, y Señor, que podamos servirte de la manera que tú quieras, mi Señor. Señor, el propósito tú lo tienes, ayuda a que cada uno de nosotros escudriñemos en nuestro corazón cuál es el propósito de este tiempo de cuarentena, de transmisiones remotas en lugar de reunirnos juntos, mi Señor. Pero gracias por esto, Señor, lo ponemos en tus manos y te pedimos que sea una buena noche en que podamos descansar y que mañana sea un nuevo día que podamos glorificarte y adorarte. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vi por ahí también a Rosy, a Raquel, a Arturo Ruiz, a Marianito,
a todos los que están conectados. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos seguimos viendo por este medio. Hasta luego.